Propósito no alcanzado. ¿Cómo se llama la charla? ¿Qué quiere decir esto? Que si todos tienen propósito, no todos los alcanzan. Hemos estado de acuerdo que tú y yo tenemos un propósito, ¿o no? El problema es que el propósito no se alcanza. Una vez un predicador dijo, el mayor tesoro de los seres humanos no está en las minas, sino en los cementerios. ¿Por qué en los cementerios? Porque los cementerios están llenos de personas que no alcanzaron su propósito. ¿Sí? En el cementerio está llena de gente que no alcanzó el propósito. Y yo, con todo el anhelo de mi corazón, deseo que no seas tú uno más. Amén. Yo quiero hablarte de 10 actitudes que yo encontré, 10 actitudes que no te permitirán cumplir tu propósito, cumplir tu objetivo. ¿Sí? Y tomé como referencia al pueblo de Israel. Antes de iniciar los puntos, quiero contarte la referencia. José fue vendido por sus hermanos, también creo que lo prediqué hace poco. Fue vendido por sus hermanos, pero fue el segundo gobernador más grande de Egipto, ¿no? Y a partir de ahí todo el pueblo de Israel pasó ahí y fueron sometidos como esclavos. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? No, mi servicio no vale. ¿Cuánto? 400, cerca. 500, pasa mucho. 430 años estuvieron de esclavos. Es más, el Egipto temía al pueblo de Israel al punto que cuando en la temporada, en la época de Moisés, que Moisés nació, mandaron a matar a todos los niños varones. Y ahí nace la historia de Moisés, ¿no? Que le ponen un canastillo, ¿no? Para rescatarle la vida. ¿Sí? Ahora, Moisés mismo rescata. Y yo en ese tiempo estoy leyendo Éxodo. Y cuando leía Éxodo yo me asombraba porque, ¿saben? Han escuchado las 7 plagas, ¿no? En la 5ª plaga, el faraón, porque siempre dice, y Dios endureció el corazón de faraón. Pero en la 5ª plaga, el faraón acepta. El pedido de Moisés era, deja que mi pueblo me sirva. No, me adore y me sirva. Ese era el pedido de Moisés. Y en el 5º punto, el faraón le dice a Moisés, ya, los hombres pueden ir a servirle. Y Moisés le dice, no, tienen que ser los hombres y los niños. Y el faraón dice, no, tú estás loco, y lo bota Moisés. Entonces viene la 6ª plaga. Y en la 6ª plaga, faraón acepta que vaya Moisés y los niños. Y Moisés le dijo, no tan solo quiero al pueblo, a las mujeres y a los hijos, sino también quiero al ganado para servirle al Señor. O sea, como que pidió, yo decía, como que estaba abusando, ¿no? Y después vino la plaga de los primogénitos, ¿no? Cuando iban a morir todos los primogénitos. Y faraón prácticamente bota todo, ya váyanse. Y en ese contexto nos vamos a poner en la historia. Después de eso, ¿sí? Ya veo candidatas que están durmiendo, sí, tú, ya te vi. Tú que estás cerrando tú sabes quién eres, ya te vi, no te voy a hacer roche. Bueno, están así. Si están chinos es porque vamos, no, pastor, estoy orando. No es un tiempo para orar. Vamos con el primero. Recuerden que estamos en esa parte de la historia, ¿sí? El primer punto es el temor. Vamos a leer Éxodo 14, del 10 al 12. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto y acamparon frente a un mar, ¿sí? Y llegamos aquí. Éxodo 14, del 10 al 12, dijo: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Qué decía? Los hijos de Israel, ¿qué? Temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. 430 años, hermanos, como esclavos. Y a la primera dificultad, en vez de decir, acá prefiero muerto a esclavo, no, mejor hubiésemos regresado. ¿Por qué? Por temor. Y tú tienes que entender algo. El temor es el peor bloqueante que puede tener el ser humano. Hay mucha gente que no va a cumplir su propósito por temor. Porque tiene miedo. Uy, tienes un llamado a ser líder. ¿Yo? No. Mejor él. Así como una vez me compartió, recuerdo, le hice cuando aparece el chavo que dice, necesito un hombre valiente, un hombre fuerte. Sí, ¿no? Y, sí, ¿y dónde le encontraré? No sé, ¿no? ¿No? Y Dios está llamando hombres valientes, fuertes. ¿Dónde los encontraremos? No sé. Y muchas veces por temor no nos atrevemos a hacer. La pastora dio una palabra de emprendimiento y mucha gente no, por temor no emprende. O por muchas dificultades no se atreve. Amén. Y sí, o sea, el temor es un bloqueante. Y para ponerte de ejemplo, y también lo puse en la mañana como ejemplo en el primer servicio, por ejemplo, COVID. Por temor mantuvieron como a 30 días encerrados, ¿no? La gente no salía. ¿No? A ver, ahora encierra a 30 personas a 30 días. No podrías. O sea, si bien es cierto, yo sé que hay personas aquí presentes que han perdido familiares, porque básicamente el COVID atacó a las personas vulnerables, ¿no? Pero el índice de mortalidad que es del 2%, ¿qué quiere decir? Que de 100 personas mueren 2. Claro que Perú tiene 30 millones, o sea, saca la cuenta, ¿no? De ahí sale la gran cantidad, 30 millones. Si divides, es una gran cantidad. Y más que todo, la idea de ellos fue quizás que la gente se enferme, porque, o sea, déjame decirte, la gente se iba a enfermar sí o sí. Pues la gente se tuvo tanto temor que a la primera gripe iba al hospital y se enfermaba de COVID. O sea, estaba sano con gripe, iba al hospital y se enfermaba y salía, ¿no? Y esparcía. Y el virus se esparció más rápido así, por temor. La gente tomaba acitromicina, todo eso, y cuando se enfermaba de COVID y ya tocaba darle la acitromicina, como ya la había tomado por miedo, ya el antibiótico no hacía efecto porque ya se había hecho resistente. Tan solo por adelantarse, por temor. Y el temor muchas veces bloquea. Los gobiernos quieren gobernar lo que tú haces, y la mayor estrategia es el temor. Pero los hijos de Dios no deben tener temor, porque la Biblia dice que el amor vence todo temor. ¿Y quién es el amor? ¿Tienen a Dios ustedes? Si tienen a Dios, debe vencer todo temor. Hay mucha gente que dice, no, no tengo dinero, ¿de qué voy a vivir? Y el temor tanto, y el temor es como que los demonios atemorizan a la gente. Porque si ¿tú alguna vez has visto una pelea y has visto a alguien con miedo? ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo motivas al otro a pegarte también, ¿no? Y Satanás usa el temor para destruirte. Para decirte, no vas a cumplir tu propósito. No vas a lograrlo. No tienes lo necesario, dice Satanás. Pero Dios dice, sí tienes lo necesario. Dios te dice, conmigo eres mayoría. Amén. Ya hemos hablado de la aguja, ¿no? Tú eres mejor que una aguja. Y si con la aguja puedo hacer eso, contigo va a ser mucho más. Pero tienes que creerle. La meta de Satanás es que tu propósito no se cumpla. ¿Y qué va a poner? Temor. ¿Qué puso acá? Temor. ¿Qué querían hacer ellos? Regresar. Querían regresar corriendo. Mucha gente dice, no, vengo a la iglesia por miedo. Ya no vuelve por miedo. Amén. Lo segundo, murmuración. ¿Qué es murmuración, pastor? Es hablar mal de otra persona que no está presente. A veces, y hay que tener cuidado, porque lo que dice la Biblia es que cuando tú tienes algo en contra de alguien, ¿qué debo hacer? Ir y buscarle y decirle. No hablar mal de la gente. Vamos a leer Éxodo 16, de 2 al 3, dice:
Estamos hablando del pueblo de Israel. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado del desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué pasaron? Como ya todos conocen la historia, ¿no? Eso no lo voy a contar. Moisés abrió así y se abrió el mar. Pasaron y luego ¿qué tuvieron? Hambre. ¿Y qué empezaron a? Le dijeron a Moisés, ¿tenemos hambre? ¿Así fue? ¿Fue así? ¿Fue Moisés? ¿Qué empezaron a decir? Murmurar. Empezaron a hablar mal. Y hay gente que les gusta hablar mal de otra gente. Uy, mira hermano, ¿cómo ha venido? ¿No? ¿Cómo es posible? Ha llegado tarde el día. O mira, ¿qué dijo el pastor? Y empiezan a hablar. ¿Sí? Y la murmuración es algo que contamina a la iglesia, te contamina a ti. Amén. Y este era un pueblo recontra murmurador. Es más, voy a darte más pasajes que murmuraban. Así que si alguien te habla mal de otra persona, recuerda, para yo hablarle mal de alguien, ¿qué necesito? Si yo quiero hablar mal de alguien, ¿qué necesito? Necesito a otra persona, necesito otros oídos. No escuches, dile, disculpa, no está acá la persona, mejor habla con ella, ¿no? O sea, si él te habla mal de otra persona, dile, mira, hermano, si tienes un problema con alguien, ve y háblale. No digas, no escuches, no seas oídos, porque estás participando en la murmuración. Y el pueblo de Israel era un pueblo que murmuraba. Y la murmuración es uno de los pecados más que el Señor aborrece. Yo imagino, mira Moisés, ¿no? O sea, se pasó Moisés que nos sacó de Egipto y acá estamos muriendo de hambre. En vez de ir a Moisés y decirle, oye Moisés, ¿cuál es el plan, no? ¿Cuál es la estrategia? ¿No? Amén. Eran terribles los de Israel, sí. Tercero, y esto ya lo hemos compartido la semana pasada, para los que no estuvieron, la desobediencia. La semana pasada hablamos de un corazón obediente, ¿no? Vamos a leer Éxodo 16, del 19 al 20. Cuando pasó lo de la murmuración, Dios mandó maná del cielo, ¿no? Pero había reglas del maná del cielo. Y una de esas reglas es esta, ¿no? Que no podían guardar para mañana. Moisés le dijo, no pueden guardar para mañana. El maná se come diario. Pero como los hijos de Israel eran muy obedientes, Éxodo 16, del 19 al 20 dice, y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, habla del maná. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y hedió, que olió mal, y se enojó contra ellos Moisés. Amén. Éxodo 16, 26 a 27. Éxodo 16, del 26 al 27 dice, habla del maná también, 6 días la recogeréis, mas al séptimo día, que es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que obedecieron? ¿Eran un pueblo obediente? Y muchas veces nosotros, por no ser obedientes La semana pasada yo leí Deuteronomio 28. Si no te quedó claro, lee Deuteronomio 28. Ahí están los beneficios de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Creo que hablando de la obediencia o la desobediencia quedó muy claro la semana pasada, ¿no? Pero hay muchas veces que nosotros solo somos obedientes a los que nos conviene. ¿O no? A veces somos obedientes y eso muestra y es digno mucho de un corazón orgulloso. Ya lo expliqué la semana pasada. ¿No? Cuando tenemos el corazón orgulloso, ¿somos obedientes o desobedientes? Desobedientes. Y bueno, yo en la mañana, en el primer servicio, puse este ejemplo. Y lo voy a poner de nuevo, ¿ya? Para que quede grabado, ya no importa. ¿Ya? Bueno, ¿cuántos saben que nosotros diezmamos por obediencia? Por obediencia, es por obediencia. Pastor, ¿qué es el diezmo? El diezmo es dar la 10ª parte de mi sueldo. Uy, pastor,
La Biblia dice en Malaquías 3, ¿no? Tráenme, ¿no?, los diezmos de las ofrendas y no haya escasez de alimento en mi casa, ¿no? Probadme en esto, dice, ¿no? Y yo abriré ventana de los cielos y haré derramar bendición hasta que abunde. Pero ¿qué pasa? Hay la típica frase y lo típico que todos dicen, no, pastor, yo voy a dar cuando gane más. No, es que todos dicen, pastor, yo no tengo plata. Y, ok, yo entiendo eso, ¿no? O sea, para mí siempre va a ser, el diezmo es algo muy personal. Acá Dios te tiene que revelar porque Dios ama al dador alegre, no es que alguien va, no, triste, ¿no? Es muy personal el diezmo, ¿no? Dios sabe, y tú sabes si estás obedeciendo o desobedeciendo, tú lo sabes. Ahora, cuando hablamos de alimento en la casa, es que este local demanda dinero. No es que yo voy y le digo al dueño, Dios te ama, Él te lo pagará, ¿no? No es que le digo al Señor, Dios lo bendice por darme luz. No es que digo para el internet, Señor, manda wifi del cielo. O sea, la nube, ¿no? Manda Dios. Así, bueno, a mí me gustaría que funcionara así, pero no funciona así. Dios no necesita tu sol, ¿no? Dios necesita, pero la obra de Dios sí demanda. Nosotros íbamos a abrir una misión Caraballo y anhelamos abrir una misión Ventanilla, Puente Piedra y así, y va a demandar dinero. Y como dice, Dios es conforme al Señor te bendiga. Y tú capaz no lo entiendas, no te pido que lo entiendas, está escrito en la palabra. Es que no es algo que, es la única manera que puedes sustentar. Pastor, en el Nuevo Testamento no diezmaban, es que en el Nuevo Testamento daban todo. En el Nuevo Testamento, si tú lo lees, si tú quieres darme ese argumento, en el Nuevo Testamento vendían sus casas y lo daban a servicio a la iglesia. Vendían sus carros y le daban a servicio a la iglesia. Si quieres hablar del Nuevo Testamento, claro, ¿no? O sea, si queremos hablar del Nuevo Testamento, hablamos Nuevo Testamento, me conviene, ¿no? Con el Antiguo, Ahora, pastor, ¿y por qué 10? Yo creo que es una medida, es la más fácil. Por ejemplo, si yo gano 90, ¿cuál es el diezmo? Es que 9 soles. Y uno diría, no, pastor, cuando yo gane más, voy a diezmar. Y eso es mentira. Por ejemplo, imagínate que tú ganes 1000 soles. ¿Cuál es el diezmo? 100. Uy, pastor, 100 soles. Con 100 soles me como mi parrilla, pues, ¿no? Con la pollería comemos toda la familia. Un día. ¿En qué kikiriki? Dicen, ¿en qué kikiriki? Con 100 soles, no, pastor, ¿cómo voy a diezmar 100 soles? Es bastante. ¿Y si ganaras 10.000? Si ganaras 10.000, ¿cuánto sería? Y, pastor, no, ¿qué estamos hablando? 1.000 soles. Son 1.000, pastor. ¿Y te das cuenta que no es la cantidad, sino la actitud del corazón? Que a más ganes va a ser aún más costoso. Y si tú no eres fiel en lo poco, dice la palabra, Él no te va a poner en lo mucho. Y vuelvo a decir, yo creo que lo hacemos por obediencia y por amor a su obra. Porque creemos que es necesario. Si tú crees que no es necesario, hermano, entonces te doy los recibos de luz, ¿no? Y ya, no sé, tú verás cómo me lo has pagado, ¿no? Y vas a ver qué es necesario, ¿no? Yo creo que lo hacemos por obediencia. Y oro para que el Señor te bendiga a ti, para que tú puedas bendecir a la iglesia. A 2 personas, ¿no? Para que Dios te bendiga a ti, para que tú puedas bendecir a la iglesia. Para que Dios te aumente el sueldo. Uy, no lo crean. ¿Cuántos quieren que le aumenten el sueldo? ¿Para qué? Amén. Yo quiero que me aumenten el sueldo, hermano. Yo estoy seguro que Dios va a bendecirte no para que tú hagas riquezas en la tierra, sino para bendecir. Porque nosotros creemos que somos un lugar en el cual restauramos vidas, salvamos vidas. La otra típica frase es, no, pastor, yo diezmo para los pobres, ¿no? Y la Biblia dijo, los pobres siempre van a estar. Pero tú al pobre le das 10 soles y sigue siendo pobre, ¿no? Y encima los que están mendigando a veces hasta se drogan, ¿no? Con esa plata que les das. Pero ¿qué ayuda realmente cambia de vidas? La ayuda espiritual. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Y lo hacemos por obediencia. ¿Sí? Ok, pucha, ya pastor ya habló de dinero, dice.
Bueno, es la realidad. Es la realidad. O sea, yo como pastor soy el primero que diezma. Los que yo saben, yo soy ingeniero de sistemas. Y no gano poco. Así que por eso el ejemplo que les digo, no, o sea, sé que es eso, ¿no? Y sé que además yo quiero ganar más, ¿eh? Yo quiero ganar más. O sea, si gano más, Dios va a ser para bendecir también a la obra de Dios. Amén. La Biblia dice que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. ¿No? Amén. ¿Cuánto cree que vamos a abrir más misiones? ¿Cuánto cree que vamos a levantar más pastores? ¿Cuántos se están preparando para eso? Yo creo eso. Yo creo que vamos a abrir más misiones. Yo creo que va a haber los recursos para abrir más iglesias. ¿Quién va a ser los pastores de esa iglesia? Tú. Bueno, no puedo multiplicarme. Se va a tener que levantar más pastores. Amén. Cuarto. Lo cuarto que impide que alcances tu propósito. Las quejas. Éxodo 17, 3, 4. Éxodo 17, 3, 4. ¿Qué dice? Así que el pueblo tuvo allí sed. Y de nuevo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Hermano, este pueblo se quejaba por todo. Tengo hambre, tengo sed. O sea, hace poco habían dejado de ser esclavos y hay gente que se queja de todo, hermano. Pastor, ¿por qué color negro? Pastor, se queja de todo, hermano. Pastor, una mosca. Pastor, ¿por qué hay moscas? Zancudo, ¿por qué hay zancudo? O sea, y no solo eso, en vez de alabanza, tienen quejabanza. Se quejan de todo, hermano. O sea, todo es queja, ¿no? Pastor, ¿por qué no canciones más lentas? ¿Por qué canciones más adoraciones? Pastor, mucha alabanza. Todo le parece mal, como al pueblo de Israel. Y un corazón de queja nunca va a cumplir su propósito. ¿No? Queja que me pagan muy poco, mi marido no es cariñoso, no, Dios no es bueno conmigo, Dios bendice a la otra persona. Todo es queja. ¿Sí? Amén. Quinto, impaciencia. Impaciencia. Moisés se fue al monte a orar, ahí fue cuando recibió los 10 mandamientos. Demoró, ¿sí? Es más, hay capítulos enteros hablando de los 10 mandamientos. En Éxodo 32:1, como demoró, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En otras palabras, pensaban que Moisés se había muerto. ¿Y qué hicieron? Crearon un becerro. Ya los que han visto en Semana Santa, Moisés baja con las tablas al becerro, ¿no? Algo así es las películas que ponen en Semana Santa. Pero tú ves un pueblo que no sabía esperar. Y mucha gente no sabe esperar. ¿Tú quieres saber el principal motivo de por qué alguien se endeuda? ¿Quieren saber o no? Por no saber esperar. Por ejemplo, esto, 3.000 soles, bueno, 3.500 aproximadamente. Más ahorita porque ya subió el dólar. Nos lo van a llevar. Me gusta. No tengo la plata. Lo compro. Como las cuotas, 36. A tasa del 90%. No importa, 36 se ve poquito. Al final terminas pagando como que como lo quiero ya. Y ya. Dices, no, bueno fuera que pasa con uno, ¿no? Quiero otro. Pero la principal razón por la cual uno se endeuda es no saber esperar. Por impacientes. Porque si supieras esperar, juntarías el dinero y lo comprarías cuando tengas el dinero. ¿No? Amén. ¿La principal razón cuál es? La impaciencia. ¿Cuántos están endeudados? ¿Cuántos tienen deuda? Nadie, hermano, entonces voy a buscarlo para que me presten acá. Y muchas veces
no sabemos esperar y queremos las cosas ya. Y, por ejemplo, hace poco hay créditos hipotecarios de calidad que dan y yo veo, ¿no? Mi esposa me dice, me están ofreciendo, tengo como 5,000 de crédito. ¿Así le digo? Y solo lo único que tienes que hacer, no te evaluaban Infocor, no te evaluaban nada. Y dice, qué raro, qué extraño. Y yo le pregunto a ella, ¿y cuál es la TEA? 30%. Wow, 30% para compras es bueno, le digo, 30% es bueno. Y ya, yo quiero sacar esto, me dice, ok, le digo, algo raro debe tener esto, ¿no? Así que voy a buscar el precio, que era un mini componente, ¿no? Y en internet estaba a 600 soles. Y ellos lo están vendiendo a 1.400. Más la tasa de interés. Y dije, o sea, y muchas veces por no saber esperar, o sea, y pasa así. Es gratis. Uno piensa que te lo dan en pérdida, pero cuando vienen las cuotas, ya no es tan gratis. Amén. Y muchas veces la impaciencia. También pasa con la idónea. Mucha gente dice, uy, pastor, se me está pasando el tren. Pero allá afuera hay una chica que me está guiñando el ojo. Lo que no sabes es que ella tiene un tic, ¿no? Pero tú dices, me está guiñando el ojo, ¿no? Me está guiñando el ojo y vas y dices, ya, no, me voy por ella, ¿no? Yo la convierto. Y mucha gente se aleja de Dios, supuestamente a convertirle, y después le va muy mal, ¿no? Y debemos tener paciencia en todas las áreas. Amén. Sexto, y esto también me agrada mucho, la falta de agradecimiento. Algo que tenía mucho el pueblo de Israel era ingratitud. Números capítulo 11, verso 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los pueros, las cebollas y los ajos. O sea, yo digo que extrañaban la cebolla y los ajos. O sea, preferían estar esclavos antes que ser libres. Y cuando tú no tienes un corazón agradecido se nota, porque vives amargado. Yo puse este ejemplo y creo que es bueno. Imagínate que tú necesitas un trasplante de corazón, ¿ya? Y por lo general cuando hay un trasplante de corazón sucede un accidente y si hay alguien que aún está vivo, te lo trasplantan, ¿no? Pero imaginemos el hipotético caso que alguien dice, yo lo quiero mucho, yo voy a dar mi vida por él, yo voy a dar mi corazón. Muchos dirían, no, yo no lo permitiría. Pero imaginemos que lo permites. La persona muere. ¿Cómo te sentirías? ¿Feliz? Primero feliz porque ibas a morir y ahora vas a vivir, ¿no? Y luego agradecido, ¿no? Pero esa historia que yo te cuento ya pasó. Hace 2000 años alguien dio su vida por ti. El que debió morir fuiste tú. Y alguien entregó su vida, dejó su trono de Dios, se hizo hombre por ti y por mí. Sin embargo, tú estás quejándote, ¿no? En vez de agradecer todo lo que tú tienes. En vez de agradecer, tener un corazón agradecido. Les cuento, yo tengo un hijo autista, los que no saben. Tengo un niño autista. Y una vez cuando fui al hospital para que lo evalúen, ¿no? Había en la fila varios niños autistas, pero yo vi un niño autista que prácticamente no podía controlar sus manos, como que se movía. Y cuando lo vi, mi corazón se llenó, no de pena por el niño, sino decir, Señor, gracias, ¿no? Gracias porque mi niño no es así, ¿no? Gracias porque pudo ser peor. Y muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos y nos enfocamos en las cosas que no tenemos y eso nos hace ¿qué? Amargados. Amén. Debemos tener un corazón agradecido con lo que tenemos. Si tú ya tienes que comer, hay gente que no tiene que comer. Si tú puedes mover el brazo, hay gente que no tiene brazos. Hay gente en el hospital muriendo, pero tú estás acá sentado escuchando.
y debes agradecerlo. Cristian decía, hay que alabar con alegría, y cuando la gente alaba, porque no has entendido, y Dios no te ha revelado aún al infierno. Voy ahí con un celular. A ver. Bueno, si Dios te hubiese revelado el infierno y supieras que es el infierno, tú entenderías y agradecerías más lo que Jesús hizo, porque nos merecíamos el infierno. Sin embargo, Él dio su vida para eso. Amén. ¿Cómo debemos vivir? Agradecidos. Deja la quejabanza. Dile de tu costado. Deja la quejabanza. Deja la quejabanza. ¿Sí? Amén. Vive agradecido. Vivamos agradecidos. La Biblia dice, si vivimos es porque Dios quiere. Hay gente que tiene muertes súbitas. Había una persona que vino aquí, su nombre es Virginia, venía de Venezuela. Hace poco estuvo acá. Creo que habrá venido un par de veces acá a la iglesia. El miércoles tuvo un paro cardíaco y el jueves partió a la presencia del Señor, ¿no? Y yo no sé si tenía una enfermedad ya, pero yo estoy consciente de eso, ¿no? Nadie sabe. Mucha gente dice, no, yo de viejito voy a morir. No sabes. Sales ahorita con la delincuencia así, quizás por un celular el choro se pone nervioso y pues hasta ahí quedaste. Así que debes agradecer aún por vida. Una vez a mí me asaltaron con pistola, recuerdo. Yo estaba llegando a mi casa y estaba en la esquina de mi casa y vi al choro venir con la pistola así y en eso mi corazón palpitó así. Recuerdo que retrocedí dos, tres pasos y dije, si corro detrás me puede disparar por la espalda, así que me voy a correr hacia adelante. Y corrí hacia adelante y me detuve para verlo. Y ¿qué me miras? Y fui corriendo hasta mi casa y cuando llegué a mi casa dije, wow, Señor, qué desagradecido he sido contigo. Porque das por sentado que tienes que vivir. Y no hay nada por sentado. No hay nada por sentado. Si Dios quiere que vivas, es porque quiere que cumplas tu propósito. Amén. Y tienes que agradecerle porque cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Amén. Cada día es una nueva oportunidad. Cuando te levantes, en vez de decir, a trabajar, di, Señor, gracias porque estoy despierto. Gracias por levantarme. Gracias por un día más de vida. En vez de quejarse, gracias. En vez de quejarnos, ¿qué debo decir? Gracias. Amén. Y se debe notar en tu rostro, porque el que no tiene el corazón agradecido, que tiene un corazón amargado. Amargado. Esos amargados es porque no son agradecidos. Porque el que está agradecido no tiene amargura. Amén. 7. Esto también es importante. La envidia y los celos. Eso es algo que nos impide. Cuando el hermanito tiene su carro y dice, ¿por qué Dios lo bendice a él? A mí no me bendice a mí. Cuando el hermanito entra en amistad especial, Señor, si él es feo, yo soy simpático, ¿por qué no? No, en serio, o sea, hay gente que, ya va a salir lo romantiquito, las pide de mano, se va a casar, seguro se divorcia a los 2 años. Bueno, y a veces hay esto, muchos no lo dicen, pero lo sienten. Tu corazón tiene que alegrarse cuando Dios lo bendice. En Números capítulo 12, verso 2 dice, Aarón y María, que era su hermanas de Moisés, dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ellos estaban reclamando que por Moisés nomás ha hablado y como que tuvieron envidia de Moisés. A causa de eso, Dios habló a Aarón y a María y María fue enferma de lepra y luego murió. Tan solo por tener envidia. Y la envidia no te ayuda a alcanzar el propósito. Amén. 8. Deseo de volver a Egipto. Ahora, yo sé que algunos no saben, pero Egipto representa el mundo. Egipto representa el sistema del mundo. No, vamos allá
vive primero, divierte ahora que eres joven, ¿no? Así salió muchos y después no regresaron a casa, ¿no? Se divirtieron ahora que son jóvenes y luego muchos no vuelven a casa. Otros salieron embarazadas, ¿no? Hijos no deseados, tan solo por la diversión. No, olvídate de los problemas. Olvidarte de los problemas, ¿soluciona los problemas? Mucha gente toma para ahogar vamos a ahogar pena, dice, ¿no? Y de ahí empieza a llamar, aló, María, aún te quiero, ¿no? No, o sea, muchos me han llamado borrachos, me cuentan, ¿no? Amén. Vamos a leer la historia en Israel. El contexto es que ellos fueron a verla, llegaron a la tierra prometida, mandaron espías y había gente, hombres fuertes, ¿no? Al punto que ellos decían, nos van a pisar como langostas. Y cuando el pueblo se enteró, mira, vamos a leer ya. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, ¿no? No es novedad. Y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ahora, esto es paradójico, ¿no? Porque si querían morir, ¿por qué no iban a enfrentarlos? Porque ellos estaban llorando porque al pueblo que iban a conocer había gigantes. ¿Qué dice acá? Ojalá muriéramos, pero si quieren morir, vayan y enfrenten a los gigantes, ¿no? Y acá están deseando la muerte. Porque esa gente que dice ojalá muriéramos, puro bla bla bla, ¿no? Pura queja. Verso 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y esto pasa mucho, mucha gente, cuando tiene problemas, está diciendo, mejor me voy, no vengo a la iglesia, me voy fuera de la iglesia, allá estoy mejor, porque mis amigos, yo veo que tiene su carro, le va bien, y yo que vengo de la iglesia, me va mal. Como que si eso dependiera. La Biblia dice que llueve para todos, y el que mejor administra es el que mejor le va, pero llueve para todos, pero Dios no bendice a todos. Puede llover para todos, pero Dios no bendice a todos. Pero mucha gente está deseando volver al mundo. Mucha gente está diciendo, extraña, uy, allá el chico tiene tres parejas y yo aquí ni una. No, y hay gente que está mirando y quiere regresar, quiere volver. Así como este pueblo, ¿no? Que quiere volver, está deseando volver a Egipto. Y no hay nada peor que regresar. La Biblia dice, todo aquel que toma el arado y mira para atrás no es digno de ser mi discípulo. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, ¿para dónde tienes que mirar? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tú tienes que mirar a Jesús. Puede haber problemas, pero estás con Jesús. Y si estás con Jesús, no estás solo. Tú y Jesús son mayoría. Amén. Así que, si tienes el deseo de volver a Egipto, quítalo. Porque eso no va a hacer que alcances tu propósito. 9. La rebeldía. El pueblo de Israel, encima de todo lo que ya te dije, era un pueblo rebelde, ¿no? Números 14, del 4 al 10. Mira, acá viene Caleb y José y Caleb quisieron animarlos para ir a luchar. Vamos a leer. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. O sea, esto aparte de... Es como que digan, vamos a designar otro pastor, ¿no? Y vamos al mundo, un pastor que nos deje pecar, ¿no? Algo así. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. O sea, se arrodillaron delante de ellos, ¿no? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Verso 8 dice, y si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, la tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis.
Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión de los hijos de Israel. ¿Qué querían hacer? Querían poner un capitán. Y cuando dijeron, no, vayamos, quisieron apedrearlos. Porque tenían un corazón rebelde. Y hay mucha gente que tiene un corazón rebelde. Que le dices, no hagas algo y lo hace para darte la contra, ¿no? O sea, ya ni siquiera es desobediente, sino lo hace porque quiere darte la contra. Porque quiere, como que, no, yo lo hago diferente. Yo lo hago diferente, que yo pienso diferente, que yo soy diferente. Hermano, o sea, cuando alguien tiene un corazón de rebeldía, no es obediente. Y hace las cosas a su manera. Se manda solo, ¿no? Su propio jefe, supuestamente. Pero acá en la iglesia no aplica, ¿no? Si quieres ser tu propio jefe en la iglesia, sé pastor, ¿no? Pero sé pastor, no aquí, sino en otra iglesia, ¿no? Amén. No, pastor, yo quiero ser pastor. Ok, te mandamos allá a Pachacamac vamos a mandarlo. Amén. 10º, y con esto vamos a terminar. Practicar el pecado. Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, mira, escucha esto, de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuarta generación, dice la palabra. Entonces, no, pero no era Dios, no era amor. La Biblia dice que no tomará por inocente al culpable, ¿eh? Así que si tú has pecado, aquel que practica el pecado, hermano, una cosa es que tú aún quizás te equivocaste y fallaste involuntariamente, pero el que practica el pecado lo hace voluntariamente. Sabe que está mal y lo hace voluntariamente. Primera de Juan 3, del 8 al 10. Primera de Juan 3, del 8 al 10. ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo. ¿Ustedes son del diablo? Entonces, ¿deben practicar el pecado? ¿Cuántos le pertenecen al diablo? Espero que nadie, ¿no? Y si tú practicas el pecado, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias? Siguiente, por favor. Consecuencias de estas 10 actitudes. Antes, ¿qué dice ahí? Propósito no alcanzado. ¿Cómo se llama la charla? Propósito no alcanzado. ¿Quieres saber cómo terminó la historia del pueblo de Israel? Terminó así, ¿no? Siguiente, por favor. Todos los que vieron, mira, todos los que vieron abrir el mar, todos los que vieron la gloria, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado 10 veces. Y no han oído mi voz. No verán la tierra que juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Cuál era el propósito de ellos? Ver la tierra prometida. ¿Cumplieron su propósito? ¿Por qué? Por las 10 cosas que ya te dije. Amén. Y para que tú cumplas tu propósito, tienes que quitar esas actitudes. Ponte de pie, vamos a cerrar. Quiero leerte 2 versículos. Ponte de pie. Ya algunos están que se duermen ya. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. ¿Qué dice? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Palabras de quién? Pablo. Palabras de Pablo. Hermano, el principal propósito es que tu alma se salve. El principal propósito es que tú y yo seamos salvos. Acá no se trata de que te va a ir bien, que vas a tener carro, que te vas a casar. Un día tú te vas a encontrar con Dios y Él va a decir: no entras aquí, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Tu alma está en juego. ¿Tú quieres saber quién habló más del infierno? Jesús. Casi todo lo que sabemos del infierno es por Jesús. Oye, no, pero yo no creo que Dios sea tan malo. No, Él te amó, lo entregó todo. Juan 3:16 dice, es un versículo muy conocido, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Él quiere darte vida eterna. Es el propósito. Pero tú vives quejándote, vives con temor, vives desobediente. Si Pablo decía, yo habiendo sido heraldo, y todos sabemos que Pablo fue un gran hombre de Dios, tú compárate a Pablo, ¿no? Yo me comparo a Pablo, una zapatilla soy al costado de Pablo, hermano. Tú yo no sé cuántas actitudes tengas de estas, pero si tienes alguna actitud, el gran propósito que tiene Dios contigo, yo no sé cuál sea tu propósito, pero sí sé que Dios te creó especial. Pero el principal propósito es que un día te encuentres con Él, y con eso no se juega. Cierra tus ojos, vamos a orar.